Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia virtual, continuando con la semana 28, es la conferencia número 137. Le doy la cordial bienvenida a los doctores Roxana Rodríguez Cadilla y a Pablo Marcelo Caplán Perel, ella desde Perú y él desde Argentina. Se les da, reitero, la cordial bienvenida a nombre propio del doctor Willy Ramírez Chávarri y de la Escuela de Posgrado Sofía. Esta noche nos van a ilustrar en esta conferencia virtual sobre cuál cree usted que sería la respuesta del Tribunal Constitucional frente a un proceso de vientre subrogado. Un interesante tema que va a ser visto desde la perspectiva peruana y argentina. Vamos a conocer cuál es su currículum de ambos ponentes, de ambos prestigiosos doctores que tenemos a bien esta noche contar con su presencia. La doctora Roxana Inés Rodríguez Cadilla Ponce es magíster, es historiadora, es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente investigadora de la Universidad Ricardo Palma, magíster en docencia universitaria por la Universidad Andrés Bello de Chile. También es especialista en temas de género, genética y derecho y conferencista a nivel nacional e internacional. Así que es un gusto de tenerla esta noche, doctora Roxana, bienvenida nuevamente. Y ahora voy a dar lectura para que lo conozcamos todos, quién es el doctor Pablo Marcelo Caplán Perel. El doctor es abogado, es titular del estudio jurídico Caplán Perel, Salicas, Albano y Asociados en Argentina. Es especialista en derecho privado, cuenta con sus estudios de la Universidad del Museo Social Argentino, donde obtuvo el título de abogado. Cursó la maestría en Derecho Tributario dictado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, obteniendo el título de especialista y entre otras actividades académicas ha participado en distintos cursos y jornadas dedicadas a derecho de familia, sobre filiación, subrogación de vientre, el rol del abogado en los conflictos familiares, políticas de género, acceso a la justicia, aspectos procesales de la violencia de género, su impacto en la familia, proceso de alimentos, incidente y recursos, derecho de la discapacidad, derecho ambiental, cambio de paradigma, responsabilidad civil y el proceso sucesorio. También tiene otros estudios universitarios, entre los cuales voy a mencionar que ha cursado estudios en la Pontificia Universidad Católica de Argentina, obteniendo el título de licenciado en composición y dirección orquestal. Ya conocemos entonces a dos brillantes expositores que nos acompañan esta noche a través de la Escuela de Posgrado Sofía. Antes de darle pie a que inicien, voy a comentarles a todos ustedes, señores participantes, que también se les da la bienvenida a estar acompañando esta noche académica. Nosotros en Perú son 7 y 9 de la noche, en Argentina para el doctor Pablo son las 9 y 9 de la noche. Muchas gracias por la deferencia de la hora. Y agradezco a los participantes que ya están registrando su asistencia. Por favor, coloquen sus nombres completos, su correo electrónico, tal cual va a ser enviado su certificado de participación, los cuales es extendido también de manera gratuita.
Y para que no haya problemas de que sea rechazado, algunos se confunden en su correo electrónico o también en nombre después las letras, ¿no? Porque como no hay reglas en los nombres, por favor pongan tal cual como ustedes se llaman para no tener ningún problema el personal que va a ir anotando y va a ir registrando. Aparte de lo de la asistencia, ustedes pueden formular sus preguntas, sus interrogantes vía la opción del chat. De ahí yo voy a oralizarlo, voy a leerlo para que ellos puedan absolver. Y si ustedes no desean escribirlo en el chat, pueden levantar la manito en la opción de más ahí o en reacciones. Hay una manito así, la figurita, lo levantan, dan clic ahí y yo les voy a dar pase para que ustedes puedan hablar, encender su micrófono para que los dos ponentes puedan absolver su duda. También les invoco a todos los participantes que por favor tengan a bien cuidar de que a veces inconscientemente se activa el micrófono y perturba o puede interrumpir la exposición de los conferencistas, y también por respeto a ellos y por respeto a todos los de la sala, tener cuidado que no se nos activen nuestros micrófonos. Entonces, dicho ello, acto seguido, voy a dar pie ya, le cedo el uso de la, le cedo el micrófono a la doctorita Roxana. Adelante, doctora Roxana, y luego lo escuchamos al doctor Pablo Kaplan. Ustedes ya interactúan. Los escuchamos atentamente. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Buenas noches todos. Buenas noches, Medalit, Pablo. Muchas gracias a la institución, a la Escuela de Posgrado Sofía, y bueno, a todas las personas que se han conectado a escucharnos aquí, a Pablo y a mí hablar cosas que creemos que pueden pasar o tal vez no y que queremos discutir con ustedes. Bueno, para no hacerlo largo, porque tuve una experiencia aquí la vez pasada y nos quedamos cortos de tiempo y que puedan participar lo más posible ustedes, yo les diría que vamos a hacer una especie de mini resumen del caso. Para empezar, es un caso real y actualmente está en el Tribunal Constitucional. Entonces, las cuestiones que tienen que ver con la privacidad hacen que dé referencias muy generales sobre el proceso. Bien, en este caso es muy sencillo, una pareja absolutamente infértil, tanto el hombre como la mujer, ambos con una enorme vocación por tener hijos. Acuden a una clínica de reproducción asistida y con óvulo donado y esperma donado, que quede claro, todo donado, embrión formado, 100% donado, ya para niños de 5 años, bien, va a ser transferido al vientre de una prima hermana que le llevó el embarazo porque ella no tenía útero. Se lo sacaron con una histerectomía. Ese es el caso. ¿Bien? En primera instancia se ganó con una muy buena sentencia. En segunda instancia, no voy a comentar mucho, no quiero rajar de mis jueces porque luego los tengo que enfrentar, así que por ahí Pablo quiere hacer comentarios críticos y casi destructivos contra la sala. Pero en todo caso, la sala creo que se equivocó y Pablo les va a contar que se equivoca con todo, mandándonos a querer empezar de nuevo el proceso, hablando de una niña que hoy tiene 4 años y aún no puede tener papeles. El problema, ¿dónde se origina? Al momento de nacer. No importa que el material genético sea donado. Lo que importa es que quien dio a luz es la madre. Por lo tanto, para el país. Por lo tanto, la gestante quedó consignada como madre. Lo que se solicita justamente, con el padre no hay problema y también hay discriminación. Con el padre no hay problema. Con el padre, mujer puede decir quién es el padre, se indica, se le notifica, punto. Va, lo reconoce. Nadie le va a pedir prueba de ADN. No es requerido. Nunca se pensó. Mater semper certa es, ¿no? La madre siempre es cierta. Y hoy en día las técnicas de reproducción asistida se tumbaron abajo lo que eran las columnas, los pilares
del Libro de Derecho de Familia del año 84, el cual requiere, por lo tanto, una urgente revisión a la luz de los avances tecnológicos que hemos vivido estos últimos tiempos. Antes de darle el paso a Pablo, porque no quiero acaparar, sí quiero decir que en segunda se pierde porque la sala ni entendió, creo yo, el caso. Hasta ahora la comisión que ni siquiera lo entendieron. Y esto está ya vía recurso de agravio constitucional ante el tribunal. Entonces, la pregunta que me hacía en un momento, que nos hacíamos luego con Pablo, es ¿qué podemos esperar de un TC viendo lo que ha sido, por ejemplo, últimamente la sentencia del caso Ugarteche en el tema del matrimonio igualitario, que Pablo también tiene sus opiniones, creo, para comentar al respecto, ¿no? O lo que puede haber sido de alguna forma la abstención de ejercer la función que los caracteriza y que los hace esenciales, es decir, interpretar la Constitución, que para eso son el máximo intérprete, pero que decidieron no hacerlo, por sustracción de materia convenientemente, en un proceso presidencial de vacancia muy reciente, desaprovechando la oportunidad, como se ha dicho hasta el cansancio, histórica, y ahora lo digo como historiadora, de haber definido una causal que viene del siglo XIX, ¿no? Y que obviamente no hace alusión a la moral en el sentido que la podemos entender todos y cada uno desde el punto de vista de la religión, de la fe, de las creencias que se predican. Bien, le dejo el paso a Pablo porque si no me la puedo pasar hablando todo el rato. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a Sofía y a todos los participantes. Gracias, Roxana, por invitarme directamente a participar. Hemos compartido panel con Roxana en otras situaciones, en Lima mismo, y siempre, la verdad es que es un gusto y un placer, y aprendo y me llevo muchas más cosas de las que dejo. Así que un viejo, ya fallecido periodista, bastante controvertido aquí en Argentina, decía que los argentinos damos cátedra desde el fracaso. Así que no es mi intención dar ninguna cátedra, sino más bien debatir y llamarnos al pensamiento, interpelarnos y ver dónde estamos parados, por lo menos en mi opinión, en Argentina bastante más adelantados en este tema que en otros países de Latinoamérica. Estamos muy próximos a tener una sentencia, esperamos, de la Corte. Hay dos casos en este momento. El procurador fiscal ya anticipó su dictamen en vías de que deben inscribirse, son dos matrimonios de parejas homosexuales, y dijo que a su criterio deben inscribirse a favor de estos papás, los chicos directamente, sin perjuicio de contener la partida una adenda, el certificado en donde esté la madre gestacional, ¿sí? Porque no vamos a negar ni a discutir que hay cuestiones genéticas y epigenéticas que están relacionadas y van a estar relacionadas. Ahora, es muy curioso cómo desde nosotros que tenemos una tradición greco-romana con el derecho, ¿no? Un derecho ius scriptum, y todo nos cuesta mucho más en comparación al common law y a las tradiciones anglosajonas. Es muy interesante cómo siempre el derecho va atrás de los acontecimientos. Y sería tan bueno que alguna vez en la vida el derecho acompañara a los acontecimientos, ¿no? Me presentaste antes, lo cual es cierto, hice un posgrado en Derecho Tributario y siempre recuerdo el tema del principio de la realidad, ¿no? Una empresa pudo haber facturado 2 pesos, pero ser dueña de Coca-Cola, de 200.000 edificios y de 400.000 activos. Y uno se basa en el principio de la realidad. Y el principio de la realidad es que facturó 2 pesos, pero evidentemente hay algo encubierto aquí o allí. Y en este caso, el principio de la realidad es que hay 2 padres, en el caso que tenemos ante el Tribunal Constitucional, que han tenido la voluntad procreacional de dar a luz a un niño. Y ese chico, la identidad que tiene, que es lo que está en juego, y lo que se cuestiona, y lo que el fallo del tribunal también cuestiona, y lo que el asesor de menores interpreta como que deben este menor ser adoptado por los padres, lo cual llega a un paroxismo del absurdo,
porque este chico existe y su identidad son los padres que han querido que existiera, que han estado durante más de 20 años tratando, en este caso puntual, de hacer todo tipo de tratamiento. Y finalmente, gracias a el espíritu solidario de la colaboradora, de esta prima, logran ser padres. No obstante esto, lo que se pretende es que lo adopten en una adopción integrativa. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, pasaría, llevando esto a un extremo, si estos padres, víctimas del peor proceso de Kafka, que es la situación que están viviendo en los tribunales allí, ahora en el Tribunal Constitucional, digamos, hasta ahora venía más o menos bien, ¿qué pasaría si cejaran en el intento? Si finalmente dirían, no queremos, realmente no podemos más. Sinceramente hemos intentado, hemos querido, pero no queremos ser más padres porque se nos condena socialmente, etcétera, jurídicamente, a no serlo. Y la verdad es que no queremos adoptar porque queremos ser padres. Queremos ser padres en primeras, no adoptarlo. Entonces se corren. Y la madre gestacional no es la madre, porque ha hecho esto, repito, en este caso en forma altruista. Lo podría haber hecho, a mi juicio, que soy un libre pensador, y para mí el cuerpo de la mujer es sagrado y es soberana, y cualquier otra cosa es heteronormativa y patriarcal. Cuando el Estado interviene, generalmente lo hace mal. La experiencia que tenemos en nuestros países es nefasta. Cada vez que el Estado interviene, lo hace mal. Entonces, para mí la mujer hasta podría, y hay muchos países que así lo disponen, y algunos estados dentro de Estados Unidos y demás, países europeos, no todos, por supuesto, pero que disponen que podría ser la gestación incluso a cambio de algún dinero. Yo lo entiendo que es válido, porque si ganamos los abogados, ganan los centros de fertilización, podría ganar esa mujer bajo ciertas condiciones. Pero bien, en otros tantos países, muchos de ellos, por ejemplo, otros estados en Nueva York, en Washington, Estado de Estados Unidos, en Canadá, en Israel y en un montón de otros países, la subrogación es altruista. ¿Sí? En Dinamarca, etc. En Países Bajos es altruista. En Reino Unido es altruista. Ahora, de pronto, el Tribunal Constitucional entiende que para este caso, como en un antecedente, también que lo tuvo en cuenta, va a basarse en que España niega la situación de la subrogación de vientres. Ahora, ¿por qué el tribunal toma el antecedente de España para este caso? ¿Por qué no lo toma entonces como modelo a España y a los países europeos para el matrimonio igualitario, que es ley en nuestro país desde el año 2010? ¿Por qué no lo toma para la ley de identidad de género, que es ley en nuestro país desde mayo del 2012? Sin embargo, no toma, o sea, si vamos a copiar los modelos europeos, en este caso toma España, pero podría haber tomado, por ejemplo, en Francia, en el año 2000, una pareja Menenson y la base, dos matrimonios heterosexuales, uno en California, el otro en Arkansas, deciden utilizar esta situación permitida por la ley, porque les recuerdo al Tribunal Constitucional que todo lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Hay dos principios que rigen la constitución de un Estado democrático. Aprovecho en interrumpirte, Pablo. Son el principio de reserva y el principio, dentro del principio de reserva, el de legalidad, ¿sí? Y el principio de razonabilidad. Entonces, lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? De eso es una especialista, Roxana. El artículo 7 de la Ley de Salud de Perú se refiere solamente a que puede ser madre aquella que es gestante y biológica, pero no está prohibiendo que el resto de las situaciones sean madres, porque de lo contrario legislen sobre la prohibición, y no está legislada la prohibición, como tampoco lo está aquí en Argentina, y por eso esperamos favorablemente que a más tardar en el 2021 el fallo sea a favor de estos papás que puedan inscribir a su hijo directamente. Entonces, si lo que no está prohibido está permitido, pues permitamos. Y si legislamos o legislan para prohibir, salgan a clausurar todas las clínicas de fertilización asistida. ¿Sí? Salgan a clausurar, y que sean las clínicas de fertilización asistida también las que sientan esta presión, ¿sí? Porque de alguna manera estarían contraviniendo un orden que hoy no está siendo violado, no está siendo alterado. ¿Sí? En los casos, vuelvo a los casos en Francia, que también es un país que se toma como modelo de prohibición,
en el caso de los mellizos Menenson, estuvieron 19 años. Recién en el año pasado, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, con sede en Estrasburgo, determinó que se podían inscribir, ya eran mayores de edad. También primero habló acerca de la adopción, y terminó diciendo, bueno, que se pudieran inscribir a favor de los padres con voluntad procreacional. Entonces, 19 años pasaron, 19 años del 2000 al 2019, y si eso es un modelo, a ver, Europa será modelo en un montón de cosas, y tampoco vamos a generalizar, estamos hablando España y Francia, Italia lo está permitiendo, Alemania con severas restricciones, pero, insisto, el resto de los países está alentando esta práctica. ¿Sí? No hay una prohibición general. Y dentro de Latinoamérica se están dando un montón de circunstancias. En el año 2012, en Costa Rica, la Corte Interamericana falló en contra, en el caso Artavia, determinando un montón de circunstancias. En un caso de FIV solamente, de fecundación in vitro, no estaba tocando los temas de la subrogación gestacional. Pero intima, y esto es muy importante para ser aplicado a este caso, a que esas criaturas sean inscritas a favor de los padres, teniendo en cuenta el interés superior del menor. El interés superior del menor. ¿Cuál es el interés superior? ¿Por qué los asesores de menores, tanto allí como acá? En Argentina también el asesor de menores se ha negado sistemáticamente y ha optado por el sistema de adopción. Ahora, no se puede adoptar algo que es de uno. Ir contra eso, ir contra la voluntad procreacional, es ir contra los principios que se pretenden. Si yo quiero ser padre, he sido padre, soy padre a través de este sistema, y luego lo adopto, estoy borrando con el codo lo que escribí con la mano. ¿Verdad? Entonces, a pesar acá de los asesores de menores, ahora los asesores de menores, imagino que en Perú ocurrirá igual, después no van a los orfanatos, no se ocupan de esas criaturas. ¿Qué pasaría en el caso que la doctora está llevando ante el Tribunal Fiscal si, insisto, esos padres dijeran, nos rendimos, esto es imposible, hemos entrado en los vericuetos de la justicia y esto no camina, nos vamos? Esos padres no serían condenados, porque el pacto que han firmado se considera que es nulo. Por lo tanto, se retiran de escena. ¿Es el Estado el que va a ir después al orfanato hasta que estos chicos cumplan 18 años a visitarlos? ¿Es el Poder Judicial el que se va a ocupar de llevarles comida, de brindarles el resto de las condiciones de vida dignas? ¿O va a estar ausente como está ausente en todos nuestros países? Entonces, es una defensa, es un paradigma muy perverso, en donde se toma la moral, y la moral, ya lo decía Nietzsche, ¿sí? La moral no es estática, la moral es aquella que se adapta a los tiempos psicológicos, a las circunstancias históricas, a los grupos de poder, a los intereses. No hay una moral estática, no estamos con la misma moral de hace 100 años. ¿Cómo podemos interpretar el matrimonio hoy? Por ejemplo, igualitario, ¿cómo podemos interpretar lo que es la familia si la comparamos con mediados de la década, mediados del siglo pasado? ¿Cómo era la familia, la constitución de la familia? Un matrimonio heterosexual, con o sin hijos, bueno, era una familia. ¿Sí? Hoy, ¿cómo es una familia? Ha cambiado radicalmente ese paradigma. Si no entendemos que las cosas evolucionan y cambian, que la interpretación que hay que hacerle a la norma tiene que ser dinámica y evolutiva, ¿sí? Tiene que haber una evolución y tiene que ser dinámico y aplicable el espíritu teleológico del legislador aplicado a los nuevos tiempos. Si no, cada 5 minutos habrá que estar reformando las leyes. Y sabemos lo que tardan las leyes en reformarse. En este momento acá en Argentina se está discutiendo por enésima vez en la Cámara de Diputados el aborto. Gracias. Ni qué decir yo, no me meto con el tema de la despenalización del aborto porque realmente no salimos nunca de ahí. Pero volviendo al tema del vientre subrogado, en este momento ya en manos del TC, a quien se le solicitará pues que lo vea en pleno, porque creo que el tema es de interés público y lo amerita, implica varias cosas que Pablo ha tocado, ¿no? Y que tienen que verse desde los ángulos de los distintos involucrados aquí. Está la figura de los padres, cuya voluntad procreacional, como señala Pablo, han hecho que ese ser humano exista. O sea, esa niña existe hoy, tiene 4 años. No tendré papeles, pero es real. Es real. Y a los únicos padres que conoce, desde que abrió los ojos, son a esta pareja que la quiso tener y que lo hizo a través
de los mecanismos de reproducción asistida que la tecnología hoy nos proporciona, incluyendo la técnica del vientre subrogado, ¿no? Con la colaboración, en este caso altruista, de una prima. Ahora, está el tema de los menores y el derecho a la identidad. Los genetistas, ¿no? Los que abogan por la identidad genética, y nadie dice que no hay identidad genética, y nadie dice que no hay también a veces un vínculo que puede establecerse gestacionalmente. Siempre me preguntan si es que la madre que da luz no quiere dar al niño, y siempre les respondo que el problema nunca es ese. Nunca es que la madre no quiere entregar al niño que gestó. El problema es el Estado. El problema es que el Estado considera madre a quien no ha querido serlo, a quien ha prestado su vientre para que otra mujer pueda ser madre. Y aunque les soy sincero, que como feminista, el tema me hace todavía un poco de ruido, porque me preocupa a nivel de sectores pobres, a nivel de explotación, a nivel de que pueda ser manejado como trata, etcétera, de personas, ¿no? O de mujeres con esta finalidad. O sea, por ese lado va mi preocupación, me hace ruido, pero sinceramente, al igual que Pablo, yo sí considero que, obviamente, regulando con todas las precauciones y creando los delitos apropiados para ello, se debería permitir, y yo también incluso creo que uno tiene derecho a que por el tiempo que va a tener de gestación perciba un lucro cesante o perciba cualquiera de los beneficios que normalmente se da ante un periodo de descanso médico o algún equivalente. Ahora, en el Perú existe la Constitución, que lo que nos reconoce son derechos, y hay derechos para todos. O sea, hay para el que se aferra al derecho a la vida y le entiende desde la concepción, no acepta la decisión de Artavia Murillo, que ya dijo que no hay vida, sino a partir de la anidación en el útero. Por lo tanto, la unión de esperma y el gameto femenino, es decir, la generación de un embrión, o la existencia de un embrión in vitro, no es una vida humana según la interpretación que ha hecho la Corte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es quien es competente para interpretarla. Y estamos sujetos a esa interpretación. ¿No les gusta? ¿Son muy católicos? ¡Qué pena! Pero es así. O sea, la realidad es que no hay, no se puede entender ya la palabra concepción sino como sinónimo de anidación. Hoy en día es así. Si no, los invito a todos los presentes, por favor, aunque sea unos 10 habeas corpus cada uno, va a tener que hacer o más, 100 por lo menos cada uno, para todos los pobres niños in vitro, las vidas humanas in vitro que están en este momento en los congeladores de las más de 30 clínicas que ya existen y operan en nuestro país sin ninguna regulación, porque no son capaces de ponerse de acuerdo en una legislación sobre esta materia. Y lo único que tenemos, y para eso les voy a compartir pantalla, solo para que vean eso, pero sí le pediría a Medalit que les pase las diapositivas completas, son 7, ¿no? Básicamente no me gusta mucho, como dice Pablo, eso que te aburren con tanta diapositiva, pero sí les voy a compartir pantalla para que vean lo que dice nuestra famosa Ley General de Salud. Espérense que lo amplíe. Ese es el artículo, ¿ok? Literal. Artículo 7. Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. Es decir, hay un derecho reconocido que se desprende, ¿no?, de un conjunto de derechos y de tratados internacionales formados por el Perú, incluso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Eso está clarísimo. Luego dice, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Y entonces, nuestros hábiles intérpretes, ¿no?, pegados al positivista, o al positivismo, perdón, más decimonónico que puede existir, ¿no?, creen que pueden interpretar esto como una prohibición.
Por lo tanto, solo lo interpretan así. Solo cuando la madre genética y la gestante son la misma, o sea, solo cuando no hay una donación de óvulo, solo cuando no hay un préstamo de vientre, y menos ambas juntas, ¿no? O sea, solo cuando eso no se da sería que es válido el derecho al tratamiento. Y en realidad, eso no es lo que dice ahí. ¿Qué dice allí? Bueno, para empezar hay varias preguntas que hacerse, ¿no? Yo decía, recurrir al tratamiento de su infertilidad. Y el que no es infértil, el que no es estéril, pero quiere asegurarse a través, por ejemplo, de un PGS que el hijo que va a tener es sano, o que tiene una enfermedad hereditaria que podría sustituirse con una técnica de ADN de 3 padres y evitar un sufrimiento y un nacimiento condenado a vivir muy poco tiempo, es solo realmente para la esterilidad. No reconoce ya la sentencia en el caso Artavia Murillo el derecho de todos el acceso al máximo desarrollo científico y tecnológico. Sí, sí lo reconoce. Y por lo tanto tenemos derecho, no solo los infértiles, sino los fértiles, sino los estériles, sino también quienes no lo son, a recurrir, no por ser infértiles, sino por el derecho que tenemos a acceder a estas técnicas. Y a acceder a estas técnicas por la libertad y la voluntad procreacional que nos asiste. ¿Qué sí está prohibido acá? Yo que no estoy descubriendo la pólvora. Paola Siverino viene diciendo esto hace mucho tiempo, ¿ok? Lo que está clarísimamente prohibido es lo que está expresamente prohibido. La fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, no estoy de acuerdo. Creo que podría avanzarse muchísimo en medicina usando óvulos humanos con fines distintos a la procreación, siempre y cuando no pasemos de un estadio de evolución del desarrollo embrionario. Lo que sí, bueno, la clonación de seres humanos también está prohibida y se exige el consentimiento previo y escrito de los padres biológicos, que la mala redacción legislativa nos lleva a pensar que parece que quieren decir que tiene que ver con el consentimiento informado que firma quien dona, básicamente. Pero lo que quiere decir, siempre que la condición de madre genética y gestante recaiga sobre la misma persona, dicho además por una técnica lingüística, la doctora Carla Barrionuevo Aguilar, nos dice, ¿no?, que la construcción lingüística, siempre que, es un condicional no excluyente. Es decir, se está refiriendo a un segmento del mundo, el segmento de las mujeres que cumplen con la condición de ser madre gestante y madre genética, es decir, la que no necesita reproducción asistida normalmente, ¿no? Porque no tiene problema para ser genética y gestante, ¿no? Ok. Ese supuesto de hecho sí ha sido regulado. Sin embargo, cualquier otro posible supuesto de hecho que no sea ese, no lo avala y tampoco lo prohíbe. Y ahí voy a donde iba Pablo, cuando nos decía justamente que hay un principio de reserva que hace que no podamos interpretar de otra manera esto, que si no está prohibido, y para estarlo tendría que ser expreso, y ahí la locución condicional no excluye otros supuestos, por lo tanto, ni admite ni prohíbe otras posibilidades. Simplemente son eso que Kelsen decía que era imposible, las lagunas, ¿no? Kelsen decía que existen los principios del derecho, siempre es posible, todo tiene solución, qué sé yo. Bueno, pues solucionemos, porque hace rato que en el Perú esto es una realidad con la que trabajo cotidianamente y de la que están saliendo muchísimos problemas, gravísimos problemas, no porque la identidad del niño tenga que ser genética. La identidad del niño, como Pablo dice, se genera en el momento que nace y en el contexto que se cría. Tendrá una importancia lo genético y lo gestacional, pero no la que ustedes creen, porque no termina siendo determinante. Para esta niña, por lo menos, que es mi caso concreto, no lo es. Y en todo caso, lo que esperaría del tribunal es que pueda separar lo que tiene que ver con el caso concreto y el daño concreto a los derechos fundamentales de la menor y del interés superior de la misma, que podría afectar, si es que falla
de una manera contraria, ¿no? Y lo que tenga que ver con políticas públicas, y lo que tenga que ver con su miedo, temor, prejuicio o excesos religiosos de algunos miembros del tribunal, ¿no?, a aceptar situaciones que consideran contrarias a su moral. Que, por cierto, pues es la moral de personas que pertenecen ya a principios de un siglo que se fue para nosotros hace mucho, ¿no? Un tribunal que, lamentablemente, lo siento, pero está caduco. Tan caduco que ya casi todos sus miembros terminaron su plazo. Esperemos que no se abstengan de opinar y que no impongan sus prejuicios a la hora de opinar, para que no den sentencias como la que ha salido en el caso Ugarteche, en donde justifican lo injustificable. Considero que hoy en día el matrimonio igualitario, decir que no hay discriminación es jurídicamente insostenible. Si quieres sostener eso, busca la Biblia o el Corán, pero no el derecho. Es jurídicamente insostenible. Ahora, por lo tanto, lo único que me queda por decir es que este es el único artículo que tenemos, esto es todo lo que nos alumbra en Perú, y bajo el amparo de que no dice nada, y que por lo tanto lo que no está prohibido está permitido, como lo señala además igual el artículo 2 de nuestra Constitución. Entonces, las clínicas operan, las clínicas realizan prácticas y no hay control o fiscalización alguna sobre cómo se puedan estar llevando estas prácticas, sobre si se puedan o no estar cometiendo abusos. Y eso es lo realmente peligroso, el no regular, porque además ese es el rol del derecho. No sé, Pablo, si tú quieras agregar algo. No, siempre decimos que la ausencia de legislación trae clandestinidad al sistema, y verdaderamente es lo que ocurre, es lo que acabas de señalar. Por eso, digo, hay que incitar, y aquí el procurador de la Corte, ha sostenido dos situaciones. Por un lado, sugiere la inscripción a nombre del matrimonio de papás. Y en segundo lugar, exhorta a la Corte a que transmita al Poder Legislativo la inmediatez en la sanción de leyes que cubran estos extremos. Yo quisiera esperar, ¿no?, dicen que los abogados nos ponemos siempre en el peor escenario, ¿no? Les digo cuáles son mis peores escenarios, en especial considerando que mi ponente es el doctor Blum. El escenario presidencialista, en donde el tribunal decide no meterse, no opinar, no sentirse en legitimidad para hablar. Acá no va a tener sustracción de materia, así que no sé por dónde se va a escapar, ¿no?, para no generar ningún tipo de precedente vinculante respecto del tema, a pesar de ser el primer caso de vientre subrogado que llega al Tribunal Constitucional en el Perú, ¿ok? O el escenario más probable, que sí se pronuncie. Si logramos conseguir que el pronunciamiento sea del Pleno, hay probabilidades remotas, pero probabilidades de que esta niña no vaya a un orfanato y pueda continuar su vida familiar y su derecho a la identidad sea plenamente reconocido. Si no, probablemente que la manden INALIF. ¿Bien? Así de absurdo podría ser el decidir declarar improcedente este fallo. Sin contar que declararlo improcedente es que la sala ha dicho que el amparo no es la vía idónea, y el amparo es la vía idónea. Si no hay derechos sustantivos sobre este tema, ¿me pueden explicar cómo va a haber un derecho tuitivo o procesal para el mismo? No hay un proceso en el Perú para ver esto. La impugnación de maternidad solo contempla parto supuesto o suplantación de hijo. Pero además, Roxana, además el tribunal lo que manda es, o lo que podría llegar a inferirse, es a que nuevamente, como lo plantea el RENIEC, el registro de inscripción, es a que agote una vía administrativa que está agotada en sí misma. Porque RENIEC te va a decir lo mismo siempre.
Esto es como entregarle al violador, perdón, con el mayor de los respetos, a la persona que la violó para que la cuide. O sea, Claro. el NIEC está determinando O al que gato de despensero, para ponerla más sencilla. no hay ninguna posibilidad de que la criatura pueda estar inscripta a favor de los padres con voluntad procreacional. ¿Qué ¿Qué sentido otra tiene opción hay? una vía administrativa que está agotada? Tiene que haber una cuestión de tutela urgente. Esto es con carácter de urgente. Hay un Ha menor. sido presentada con tutela de urgencia y esto está desde el año de 1917. Perdón, de Van 3 años, hablo, ¿no? del 2017, yo ya me fui al siglo pasado. Y es urgente, por eso. Y es urgente, y la niña crece y no puede entrar a un colegio, y cada vez que hay que hacer algo hay que llamar a la prima hermana para que venga a firmar los papeles, porque es la que aparece como madre. No puede salir del país, no cuenta con medicina, no cuenta con medicina. No cuenta con medicina, o sea, calidad de vida no importa. El tribunal todavía, bueno, como tuvo que ver a Keiko, como tuvo tantas cosas que ver, que el caso sigue enterrado bajo el cerro de papeles políticos, y a esta niña no le importa nada, excepto tal vez pues a ti y a mí, ¿no? Ahora, esperemos pues que el tribunal empiece a hacer un mejor trabajo, porque el castigo es para el Perú. A mí me está doliendo desde ya en el bolsillo la multa que le va a caer al Perú de la Corte Interamericana, cuando el fallo que ha dado el TC contra Ugarteche al no querer reconocer el matrimonio igualitario sea revocado y se declare que se han afectado derechos humanos, que se ha afectado la libertad, que se ha afectado el derecho y el mandato de no discriminación. Y nos zampen la tremenda multa y el tremendo castigo debería salir del bolsillo de los miembros del tribunal. Eso es lo que yo pienso. Se trata de tener dos cosas. La primera es empatía, y es la básica, en realidad. Cuando uno no tiene empatía, es imposible que pueda consustanciarse realmente con el problema, y que es un caso de derechos humanos. Y es un caso de derechos humanos. Y hay que tener, y por supuesto, y hay que tener empatía sobre lo que se está fallando. Esto es Pablo. Además, yo no quiero, como lo sostengo siempre cuando hablo sobre la ley de matrimonio igualitario y demás, yo no quiero gozar de derechos para mí que los demás o que otros ciudadanos no tienen para ellos. Sinceramente disfruto con eso. No me ensalzo, no gozo, no disfruto. Como tampoco, como me duele el hambre. No es igualdad eso. No y tantas otras injusticias. No, y ¿sabes qué es lo peor? Lo más terrible de todo, lo que me da hasta vergüenza ajena de la argumentación de la sala, al decir que el amparo no es la vía procedente, es pedir que todo vaya a foja cero, para que empiecen un proceso de cero de adopción. Quienes le han dado la vida de una manera diferente con la tecnología del 21, pero le han dado la vida o no existiría. No le puedes imponer la maternidad a la gestante, por favor, madre ya de 3 hijos, y que le hizo un favor a la prima. O sea, entonces, ¿qué opciones quedan? Inavif, imponerle la maternidad a la gestante, rastrear contra todo derecho a la privacidad a los donantes anónimos, prohibir el vientre subrogado, como en España, convertirlo en trata de personas, generar mayor indefensión, o tener de una vez el valor de regular las cosas con criterio jurídico y con una idea de moral filosófica, con criterio, con racionalidad y no con fanatismo. Básicamente, es todo lo que tengo que decir. No sé si hay alguna pregunta. No escucho. En energías renovables, Las preguntas van a ser formuladas al final de la ponencia de ustedes. Acá había de una participante que estaba preguntando, indicaba si en Perú es legal, dice, el tema del reconocimiento, es lo que está indicando. Si no es ilegal, ¿qué es? Legal. Lo que no está prohibido, ¿qué está?
permitido. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. No tenemos una ley que prohíbe el vientre subrogado. Acabamos de analizar el artículo 7 de la Ley General de Salud. Ni en su interpretación literal dice que está prohibido. O sea, ni el positivista decimonónico que interpreta solo literalmente podría decir que ahí dice que está prohibido. Lingüísticamente no lo dice. Y por lo tanto, lo siento, está permitido. Así de simple. Díselo un fiscal y te dice que no. Yo ya le dije que se puso a buscar el delito entonces. A ver de cuál lo acusa. ¿Dónde está tipificado? Porque yo no lo he visto, ¿eh? ¿Alguno lo encuentra? Pero es el colmo que en el derecho de familia la relación que se tiene es que jueces y fiscales están convencidos de que estas son prácticas prohibidas, hasta delictivas. Por Dios, hubo casos famosos, como el de la pareja chilena que puse en las diapositivas, que le voy a pedir a Medalit que les haga llegar, que los tuvieron presos. Por Dios, la mujer hizo tanto para tener a los mellizos que tuvo por vientre subrogado, ¿bien? Que sí, que alquiló, pero que lo alquiló además era muy buena mujer que lo hizo con mucho amor y no considero indigno gestar, ¿ok? Hay muchas feministas que hacen la comparación entre la cosificación de la prostitución con la cosificación del útero, ¿ya? Y la verdad es que me parece aberrante. O sea, no me comparen el acto de prostitución, carente para mí sí ya de toda libertad en muchos casos, en la mayoría, porque en algunos es voluntaria y de alto vuelo también, con casos como gestar para una tercera persona, ¿no? Creo que son realidades muy diferentes en cuanto a dignidad se refiere, ¿no? En todo caso, si no, no donaríamos nada, pues, ¿ya? Ni sangre, ni órganos, etcétera. O sea, creo que es uno de los más máximos actos de altruismo que se puede tener dentro de la raza humana, ¿no? Y creo que es algo para lo que va a apuntar el futuro. Está permitido. Es la respuesta. Gracias. De ahí también está la participante Fiorella Guinness. Dice, gracias por la aclaración, Roxana. A ver. Eduardo Schuminis. Muy buena exposición de la doctora Roxana Rodríguez. Bravo, dice. Acá hay una consulta, una pregunta de Randall Derek Chávez Sobero. Dice, ¿el TC podría realizar el mismo movimiento que realizó con el tema de la interpretación de la incapacidad moral? ¿Tú qué crees, Pablo? No debería. No debería. La razón de ser del TC, máximo intérprete de la Constitución. Primera clase de derecho para todos, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué hizo cuando necesitamos del máximo intérprete de la Constitución? Se escondió detrás de una sustracción de la materia. ¿Ok? En este caso, no se le va a sustraer la materia, no se preocupen. Y en este caso, yo voy a dar el informe oral frente a ellos. Lo que no sé es si será ante este tribunal u otro. Y lo que me temo es lo que me toque adentro. Porque mientras los jueces se sigan rigiendo por una idea de moral totalmente desfasada, no tenemos opción alguna de poder seguir evolucionando en este sentido. Y creo que acá hay intereses fuertes de las clínicas de por medio que no están siendo conscientes que si de este caso sale una prohibición de la donación y del vientre subrogado, se le acabó el negocio a todo el sector económico. Así que de vez en cuando debería ocurrírseles, ¿no? Conversar con nosotros para realmente apoyar este caso y lograr, ¿no? Un fallo positivo en el tribunal. Pero además, el tema es que, como en todas las cosas, termina habiendo un doble estándar, ¿sí? Porque el aborto es punible en Argentina, sin embargo, para aquellos que tienen dinero, lo vienen pudiendo hacer desde memoriales. El tema de la alimentación es absolutamente viable en cualquier otro país. No en todos, pero sí, mencioné antes, en muchos. Y entonces simplemente con tener la capacidad económica para poder ir a Rusia o a Ucrania o alguno de los nombrados antes,
va a poder hacer esta gestación. Simplemente se trata de un doble estándar económico y de una nueva discriminación, cuando la Ley Nacional de Salud, aquí en Argentina, claramente lo ampara, y en Perú, por vía interpretativa, también. Ah, eso es buenísimo, Pablo. Como el gobierno, la administración pública, para ser más exacta, interpreta como prohibitivo ese artículo, ¿ya? Entonces, conclusión, ergo, el Instituto Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, como se llame, teniendo toda la tecnología para brindar este tipo de técnicas reproductivas que se denominan complejas, ¿no? Heterónomas, con donaciones, no se practican, están prohibidas. Solo puede ser para parejas casadas, por supuesto, heterosexuales. Pero Roxana, por eso, sintetizando, por eso dije antes, si el fallo es contrario, lo que tiene que hacerse inmediatamente es clausurar todas las clínicas. Tiene que haber una ley prohibitiva y salir a clausurar todas las clínicas. Punto, no hay más discusión. Reproducción asistida. Las cosas no pueden vivir en un gris, ¿sí? O es blanco o es negro. Para Nada. siempre. En este caso, o es blanco o es negro. El chico existe, la criatura existe. Es producto de esa intención de padres, si no, como dijo antes Roxana, no existiría. Hay una identidad consustanciada con esa voluntad procreacional de esos papás. Si no, no existiría. Punto. Ahora, si se desconoce todo eso, hay que ser lógicos y consecuentes y cerrar todas las clínicas, punir este tipo de situaciones, tendrá que haber condenas para quienes estén ofreciendo este tipo de servicios y para quienes los tomen, etcétera, etcétera. En la medida que eso no acontece, no tengo ninguna duda de que está permitido. Por lo tanto, cualquier dilación del Tribunal Constitucional o de quien sea va en perjuicio del menor. Nada más. Del menor y de la familia, de los padres que han tenido ese proyecto de vida y que no lo podrán llevar a cabo. Y bueno, en el peor de los casos, Pablo, termino en la Corte Interamericana y será otra multa más que sumarle al Perú. Porque, de verdad, yo no entiendo, no veo otra posibilidad que declarar procedente este recurso de agravio constitucional interpuesto. Y de hecho, debería ser tratado por el Pleno y no en comisión. Porque creo que el Pleno debe pronunciarse ante la ausencia de regulación, ante las lagunas que están existiendo y lo que puede venir a estar, o lo que puede estar sucediendo en el principio de realidad del que hablaba Pablo al comienzo justamente, ¿no? Y que ya se da, y con lo que lidio todos los días, y que se da sin ningún marco normativo que lo regule, y sobre todo, que proteja a todas las partes involucradas, que sus derechos estén realmente protegidos. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Estoy acá continuando dando lectura a lo que Pedro Quiroz Aleman, felicitaciones a ambos. Norma Perel Jaez, felicitaciones a ambos, estuvieron geniales. Mirta Espada. Doctora Medalí, he pedido el uso de la palabra, doctora. He levantado la mano. Usted está dando las felicitaciones, nada Doctor más. Tinajeros, primero termino de chequear, el orden es, si no hay preguntas de manera escrita, pasamos a las preguntas oralizadas. Un momentito que le voy a dar pase, no se va a terminar la conferencia sin antes cederle a usted. Desde el inicio expliqué las reglas, por favor. La doctora estaba diciendo, Mirta Espada, desde República Dominicana, dice, magnífica ponencia con el calor y ardor de la defensa, los principios que enarbolan, felicidades. Fabián, muy claro, doctor Kaplan. Bueno, ahora ya no veo ninguna pregunta, no hay ninguna pregunta más por escrito, ahora ya pasamos a las preguntas verbales. Oralizadas. Por lo tanto, doctor Antonio Tinajeros, tiene usted la palabra. Por favor, active su micrófono. Los doctores Roxana y Pablo, atentos a escuchar para que le absuelvan su interrogante. Por favor, active su micrófono. Sí, doctora Medalí, con todo respeto, ojo, con todo respeto, yo le ruego de que las felicitaciones, los agradecimientos lo haga al final de las preguntas. Hay muchos colegas que a veces se retiran, inclusive hasta
suscrito se puede retirar y los expositores también son personas ocupadas. Bueno, al margen de eso, doctora Doctor Roxana, Tinajeros, buenas un noches. momentito. Buenas noches. Doctora Roxana, Ingresado dígame, tarde, no ha ingresado desde doctora el inicio Roxana, para que un pueda ratito, escuchar. Doctor Tinajeros, un estoy en uso de momentito, la por palabra. favor. Ah. Sí, lo que le quiero aclarar es de que usted ingresó tarde y no escuchó las reglas desde un momento. Cuando uno participa, asiste a una conferencia, se allana a las reglas que les son dadas. Entonces, aquí los ponentes no se van a retirar mientras no se absuelva, porque bien claro se explicó que primero se iba a dar lectura a todo lo que esté en el chat, ya sea preguntas, felicitaciones, se concluye con esa etapa y se pasa con todas las preguntas oralizadas. Por favor, para la próxima le invito a que esté desde las 7 de la noche para que pueda escuchar todas las reglas que se dan. Ahora sí, con mucho respeto, prosiga con su consulta. Active su micrófono, doctor. Gracias, doctora. Disculpe, doctora Roxana, será otra oportunidad que le haga la pregunta. Buenas noches. Bueno, en vista que no veo, a ver, voy a pasar, como son 3 hojas, lo que estoy viendo, voy a ver si hay de otro participante que haya levantado la manito. Un momentito. No veo, no visualizo que han levantado la manito, nadie. Entonces, como ya estamos en la etapa de que ya se concluye con las personas, las preguntas oralizadas y las felicitaciones, doctores, a ustedes, les reitero el agradecimiento del doctor Willy Ramírez, en nombre propio, y de la Escuela de Posgrado Sofía, por habernos ilustrado y habernos puesto al tanto y llamarnos a la reflexión un tema tan interesante como es el del vientre subrogado, ¿no? Y ustedes han sido escuchados en este momento a nivel nacional de todo el Perú y también desde Argentina y también desde República Dominicana. Entonces ha sido un honor contar con ustedes esta noche. Esperamos contar con su presencia en otra oportunidad, con otros temas que ustedes cuentan con mayor conocimiento también. Costa Rica también está presente. Costa Rica también dice presente. Ay, a ver, sí. Saludos Herbert, a Costa Rica, República Dominicana y a mi mitad patria Argentina. Sí, Argentina. A ver, un ratito, acá voy a ver. Qué suerte que la tecnología en estas épocas nos permite estar juntos, ¿no? Es una de las ventajas de la pandemia. Felizmente no lo permiten, pero podrían prohibírnoslo. Bueno, no insistas, no insistas. El uso de todos los recursos tecnológicos. No insistas. Sí, bueno, sí. Entonces les agradezco mucho. Hay varios participantes de Costa Rica. Está Elisa Arce Picado, también dice desde Costa Rica. Saludos. Saludos para todos ellos a nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri y de la Escuela de Posgrado Sofía y de los ponentes. También le están enviando muchos saludos a la doctora Roxana Rodríguez Cadilla y Pablo Marcelo Caplán Perel por esta conferencia sobre cuál cree usted que sería la respuesta del Tribunal Constitucional frente a un proceso de vientre subrogado. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias, señores participantes. Gracias a usted, gracias a todos los participantes. Ya nos estaremos viendo en vivo, espero, en Perú, en Costa Rica, en Guatemala, en Salvador y en donde sea, en Dominicana. Espero que pronto, que nos permita que esto se termine, que podamos hacer esto en vivo. Igual, un saludo. Placer. Un saludo para todos. Muchas gracias a Sofía, muchas gracias, Nedalit. Si les puedes pasar las diapositivas, te lo agradecería, porque algo me dice que el tema de la pregunta que quedó pendiente tiene que ver con el hecho de que todavía no se termina de creer, asumir o entender que no está prohibido.
y no se ha leído la sentencia del caso Artavia Murillo, por eso no saben los derechos que están ya reconocidos, ¿no? Entonces, yo invitaría a la lectura del caso Artavia Murillo, ¿no? E invitaría en ese sentido también a la reflexión. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos solamente y aguantarnos. Un gusto. No, sí, se va a coordinar con el personal, con LICE, para que los correos electrónicos al momento que se han registrado, se les pueda remitir a todos los que han registrado su asistencia, porque a veces se registran como 200 personas, 150, pero no todos están presentes. Entonces, a los que ya están presentes, que han registrado su asistencia, a ellos se les remite, ¿no? Como debe ser. Y también a la vez aprovecho invitarles el día de mañana, se continúan con las conferencias virtuales. Mañana se va a tratar sobre la oficina descentralizada de procesos electorales, que estará a mi cargo. Soy yo la que voy a disertar ese tema. Cordialmente invitados quedan todos ustedes para el día de mañana. Muy buenas noches, nuevamente felicitaciones a ustedes dos. Gracias, doctor, por el esfuerzo, que en Argentina ya son más de las 10 de la noche. Un placer. Un saludo, Pablo. Y por esta saludos a vuestra hermana patria y tan cálida siempre, y con tantos amigos excelentes así. Gracias. Gracias a Perú, que la verdad que siempre con nosotros ha tenido una solidaridad única. Así que lo siento, hermano. Los queremos. Nosotros también, y mucho. Gracias. Okay. Hasta mañana con todos. Dios mediante. Hasta mañana. Cuídense mucho. Igualmente, bendiciones.